Mis padres me expulsaron a los 15 por no tener futuro, construí un negocio de 6 cifras y cuando presumieron de mí ante todos, decidí exhibir sus abusos. Hola a todos, me llamo Lucas, 27M, y esta es la historia de cómo, a los 15 años, mis padres decidieron que mi falta de perspectiva en la vida merecía un castigo radical, echarme de casa. Este relato puede sonar muy loco, pero les prometo que cada detalle es cierto, aunque muchos de mis familiares hoy pretendan no recordar lo que pasó. Voy a dividir mi historia en varias partes porque realmente ha sido un camino largo, lleno de vueltas y sorpresas, especialmente viviendo en Estados Unidos. Espero que mi experiencia pueda servirle a alguien que esté pasando por algo parecido. Mi familia y yo nacimos en Illinois, en un pueblo pequeño cerca de Chicago. Mi papá, Daniel, y mi mamá, Emma, siempre fueron muy estrictos conmigo y con mi hermana mayor, Amelia, 28F. Mi padre provenía de una familia bastante humilde, mientras que mi madre venía de un trasfondo más estable. Sin embargo, ambos compartían la obsesión por los logros académicos y el éxito profesional. ¿Saben ese tipo de padres que solo valoran al hijo que saca las mejores notas y que, además, le exigen metas cada vez más altas? Bueno, así eran ellos. Todo empezó a complicarse en la secundaria. Mientras Amelia se llevaba todos los honores, sacaba puros As, participaba en concursos de ciencias y ganaba medallas, yo me quedaba en un nivel que para ellos era inaceptable, 7s, 8s, algún 9 de vez en cuando, en la escala estadounidense, digamos equivalencias a C, B y alguna A. No era un mal estudiante, pero tampoco sobresalía. Tenía mucho interés por actividades extracurriculares, sobre todo el arte y la música, algo que mis padres consideraban pérdida de tiempo. Para colmo, mis profesores me veían distraído porque me encantaba dibujar y tocar la guitarra en los descansos, lo que ellos llamaban falta de disciplina. La gota que colmó el vaso fue una evaluación final de matemáticas en 9º grado. La verdad, nunca he sido brillante para el álgebra, y aunque me esforcé, solo obtuve un D. Cuando mis padres vieron esa calificación, fue como si se hubiera desatado el mismísimo apocalipsis en nuestra casa. Mi padre gritaba que yo era un fracasado, que estaba tirando mi vida a la basura y que no merecía el dinero que invertían en mi educación. Mi madre, que siempre había sido un poco más moderada, decidió respaldarlo y me dijo que, si no demostraba una mejora drástica, me quedarían prohibidas las salidas, los videojuegos y cualquier hobby que no estuviera directamente relacionado con estudiar. Lo que ellos no se dieron cuenta es que esas medidas lo único que lograron fue encender mi rebeldía. ¿Querían que viviera solo para estudiar y que mi vida fuera un encierro? Pues yo encontré la forma de hacer lo contrario. Empecé a esconder mis dibujos entre las páginas de mis cuadernos de matemáticas, me escapaba de la casa por la ventana para juntarme con mis amigos del vecindario, y en lugar de usar las bibliotecas para estudiar, me iba a probar guitarras eléctricas en las tiendas de música del centro. Lo malo fue que, en esa etapa de mi adolescencia, yo no tenía un plan de vida, solo sabía que odiaba sentirme presionado en mi propia casa. Y mis padres, bueno, parecían más obsesionados que nunca con la idea de que yo no tenía futuro. Se quejaban de que el negocio familiar, una pequeña carnicería en las afueras de la ciudad, necesitaba dinero para crecer, y que si no entraba a la universidad con una beca completa, sería un gasto enorme para ello. Me soltaban el discurso, mira a tu hermana Amelia, con un pie en la universidad y con un promedio impecable, ¿por qué no eres como ella? Créanme, cada vez que escuchaba esas comparaciones, sentía que alguien me clavaba una aguja en la cabeza. Lo que vino después fue peor. Mi papá llegaba del trabajo de mal humor y apenas me veía con un libro que no fuera de texto, gritaba, otra vez perdiendo el tiempo, Lucas, deberías estar repasando geometría. Mi madre repetía que me gastaba su paciencia, y que si no me alineaba pronto, tomarían medidas drásticas. Nunca pensé que esas medidas consistirían en expulsarme de la casa, pero fue exactamente lo que hicieron. Una noche, después de que me reprobaran una prueba sorpresa de química, donde yo solo había obtenido un 55%, me encontré con mis maletas en la puerta. Sin mucha ceremonia, mi papá dijo, no vamos a mantener a un haragán. Si quieres vivir en esta casa, debes demostrar que puedes salir adelante. Si no, allá afuera hay un mundo que te espera. Prefiero un hijo que no viva bajo mi techo a uno que sea un bueno para nada. Imaginé que quizá era un susto, una especie de táctica para hacerme entrar en razón y que a los 2 días volverían a dejarme entrar como si nada hubiera pasado. Pero no, mi madre me miró con los ojos llenos de desilusión y me dijo, haz lo que quieras, Lucas, pero no regreses sin un plan para tu vida. Tomé una pequeña mochila con la ropa que pude guardar, mis padres mismo la habían empacado, dicho sea de paso, y salí por esa puerta sin siquiera saber a dónde ir.
El primer lugar que pensé fue la casa de Oliver, uno de mis pocos amigos que no se reía de mi gusto por la música ni se burlaba de mis notas mediocres. Pero sus padres no me recibieron. Entendían que yo estaba en una situación complicada, pero tampoco querían problemas con los míos. Así que, sin lugar a dónde ir, terminé en un pequeño parque cerca de la estación de tren. No tenía hambre, porque el susto me mantenía alerta. Me senté en una banca y me puse a pensar en todo lo que había pasado en un par de horas. ¿De verdad mis padres me habían corrido de la casa por mis notas, así de simple? Conforme pasó la noche, el miedo se convirtió en confusión, y la confusión en un extraño sentido de libertad. ¿Será que puedo demostrarles que se equivocaron?, pensé. O tal vez, en el fondo, ni siquiera quería pensar en demostrarles nada, solo deseaba poder vivir sin sentir que mi vida era una jaula. A la mañana siguiente, desperté con un entumecimiento en la espalda tremendo, por haber dormido en una banca toda oxidada. Me di cuenta de que no tenía un solo dólar en el bolsillo. ¿Cómo iba a comer? ¿Dónde me iba a asear? Fue ahí cuando me di cuenta de que la realidad era mucho más dura de lo que imaginaba. Ser menor de edad y estar en las calles de un lugar como Chicago puede poner a cualquiera en una situación de riesgo. Estuve rondando por las tiendas, viendo si alguien necesitaba un ayudante para limpiar o cargar algo, pero nadie confiaba en un adolescente recién salido de la nada. Cada vez que decía que tenía 15 años, me miraban con recelo y hasta con lástima. Uno de los gerentes de una cafetería me dijo: «Vuelve cuando tengas 16, chico, no puedo contratarte legalmente». Así, con todo en contra, empezó mi travesía para sobrevivir por mi cuenta en las calles de Estados Unidos, sin la orientación de mis padres y sin saber cómo llegaría mi siguiente comida. En ese momento, no tenía ni idea de que, años después, todo daría un giro inesperado y llegaría a dirigir un negocio exitoso que me haría ganar 6 cifras. Aquella primera noche que pasé en el parque fue toda una experiencia de contrastes. Por un lado, sentía un alivio extraño al no tener que soportar las presiones de mis padres. Por otro, estaba asustado porque no tenía un centavo, y a mis 15 años, no tenía muy en claro cómo funcionaba el mundo allá afuera. El viento fresco del amanecer en Chicago me sorprendió intentando hallar la forma de sobrevivir. Tenía hambre, estaba sucio y, francamente, me sentía solo. Tenía que reaccionar rápido. Al mediodía, me armé de valor y caminé hacia una zona comercial donde había varios restaurantes, tiendas de ropa y un par de peluquerías. Empecé a entrar a cada local, explicando a sus dueños que necesitaba trabajo y que no tenía a dónde ir. La mayoría, por no decir todos, me rechazaron de inmediato. «Eres muy joven, no contratamos menores de 16, lo siento, chico, no tenemos vacantes». Fue un desfile de negativas que me dejaron aún más frustrado. Sin embargo, no me rendí. Había en mí una especie de rebeldía que me decía que no podía darme el lujo de rendirme. Al final de aquel día, casi al anochecer, tropecé con una cafetería humilde que necesitaba personal de limpieza. El dueño, Henry, un hombre de unos 40 años, con el cabello entrecano y siempre atareado entre ollas y sartenes, me miró con cierto escepticismo, pero tuvo la paciencia de escuchar mi historia. No fui completamente honesto, no le dije que me habían corrido de casa, preferí decirle que mis padres estaban en otra ciudad y que necesitaba dinero para mantenerme hasta su regreso. Henry me soltó un suspiro y me dijo algo que no olvidaré: «No me gusta meterme en la vida de nadie, chico. Si necesitas el trabajo, puedes empezar limpiando platos y fregando pisos. Te pagaré lo mínimo, pero al menos podrás comer». En ese momento me pareció la mejor oferta del mundo. Así, sin mayores requisitos, Henry me permitió limpiar baños, barrer la cafetería y trapear el suelo al cierre. Esa primera noche pude dormir en un pequeño cuartito que había en la parte trasera, lleno de cajas y productos para el negocio. Henry no ofrecía hospedaje oficialmente, pero creo que sintió pena por mí y quiso ayudarme sin reconocerlo abiertamente. Dormí entre cajas de botellas de agua y costales de café, cubriéndome con un par de toallas viejas. Aunque no era lo más cómodo, me sentí inmensamente agradecido de no estar al aire libre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El trabajo era duro para un adolescente de 15 años, cargar costales de provisiones, limpiar ollas pesadas, fregar utensilios en un fregadero diminuto. Llegaba la noche con un dolor de espalda insoportable. Aún así, cada vez que estaba por quejarme, recordaba que no tenía otro lugar a donde ir y que, si perdía ese puesto, probablemente terminaría de nuevo en la calle. Henry me pagaba en efectivo, en parte porque yo no podía demostrar mi edad ni tenía cuenta bancaria. No era gran cosa, pero me alcanzaba para comprar algo de ropa de segunda mano y uno que otro snack para el camino. Poco después de haberme acomodado en aquel cuartito trasero, conocí a Scarlett, 16F, la hija de Henry, que solía pasar al local después de la escuela. Al principio, ella me miraba como a un bicho raro,
quizá pensando que yo era alguna especie de delincuente o alguien con mala pinta. Pero, con el tiempo, empezamos a platicar un poco. Ella notaba que yo tenía cuadernos con dibujos, creados en los pocos ratos libres que tenía, y me preguntaba si soñaba con ser artista. No supe qué responderle. La realidad es que mis padres me habían convencido de que dibujar no servía para nada, así que me costaba aceptar que podía ser bueno en algo tan inútil según sus estándares. En esas semanas iniciales fuera de casa, no tuve contacto con mi familia. A veces, mientras pelaba papas o limpiaba mesas, me preguntaba si les importaría saber cómo estaba. Sospechaba que mi hermana Amelia podría estar preocupada, pero dudaba que mis padres sintieran remordimiento. Supuse que para mi padre sería un alivio menos, uno problemático fuera de sus cuatro paredes. En ciertos momentos de cansancio, sentía que odiaba a mis padres y que no quería volver a verlos jamás. En otros, deseaba que aparecieran diciendo que todo había sido un malentendido, que me querían de vuelta. Aquella confusión emocional era como un nudo en el pecho, siempre presente. Entonces empezó a surgir una chispa en mi mente. Si mis padres me habían corrido por no tener futuro según su criterio, ¿qué pasaría si demostraba que estaban equivocados? No quería volver a casa suplicando su aprobación, sino buscar mi camino y construir algo que me hiciera sentir orgulloso a mí mismo. El trabajo en la cafetería se había convertido en mi primer paso para mantenerme con vida, pero intuitivamente sabía que no podría quedarme ahí para siempre. Mi mente se llenaba de ideas locas, ¿y si lograba montar algún tipo de negocio basado en mis dibujos? ¿O si encontraba un camino en la música? Sin embargo, sin un diploma de secundaria, me iba a costar el doble. En esa etapa, me tocó ser testigo de las realidades duras de la vida. Conocí a Nora, 22F, una chica que vivía en un refugio para jóvenes sin hogar. Ella iba a la cafetería casi a diario a pedir un café barato o un trozo de pan, y se quedaba leyendo en una mesa apartada. Con el paso del tiempo, supe que tenía una historia parecida a la mía. Solo que en su caso sus padres la dejaron a su suerte por motivos completamente distintos. Había un trasfondo de violencia familiar. Me contó que en Chicago había organizaciones benéficas que ayudaban a menores en situación de calle, pero muchas exigían asistencia a clases o programas estrictos de reinserción. Yo temía que si me metía en un programa, mis padres se enterarían y sinceramente, ni siquiera sabía si quería regresar con ello. Fue Nora quien me habló de las GED Tests, algo así como el equivalente a la certificación de secundaria para adultos. Mira, Lucas, si no quieres o no puedes volver a la escuela, quizá un examen de GED te abra puertas, me dijo. Aquello me dio esperanzas, tal vez con un GED podría aspirar a un trabajo mejor en vez de quedarme para siempre limpiando pisos. Pero entre mi jornada en la cafetería y la dificultad de estudiar por mi cuenta, la idea me parecía inalcanzable. Aún así, empecé a formarme un objetivo, trabajar lo suficiente para poder pagarme algún cursillo preparatorio, y después, intentar ese examen. Los meses se convirtieron en un año. Para cuando cumplí 16, Henry me había tomado cierto aprecio y me dejaba dormir en el cuartito trasero sin cobrarme nada, a cambio de aumentar mis horas de limpieza y, ocasionalmente, ayudar en la caja. En esos momentos en que atendía a los clientes, me di cuenta de algo importante: tenía facilidad para hablar con la gente. A pesar de mi timidez inicial, noté que me gustaba preguntarles cómo iba su día, ofrecerles promociones y aprenderme los nombres de los clientes frecuentes. Viendo mi desempeño, Henry empezó a delegarme tareas más avanzadas y dejó de tratarme como al niño que llegó un día pidiendo trabajo. Aunque aquello no transformó mi realidad de la noche a la mañana, fue una semilla que más adelante germinaría en mi habilidad para negociar, vender y emprender. Justo cuando me acostumbraba a ese ritmo de vida, recibí la primera llamada de mi madre desde que me echaron de casa. No sé cómo consiguió mi número, quizá Amelia se lo pasó, pero recuerdo que estaba terminando de barrer el piso de la cafetería cuando mi teléfono sonó. Al ver su nombre en la pantalla, se me soltó el estómago de la tensión. Dejé salir un tembloroso hola, y escuché la voz de mi madre, seca y con un tono que no pude interpretar del todo: Lucas, tenemos que hablar. No voy a mentir, una parte de mí creyó que esa llamada podía ser el comienzo de una reconciliación. Pero les adelanto que no fue tan sencillo. Mi madre tenía un discurso extraño, como si quisiera hacerme sentir culpable por provocar la tensión en la familia. Ese día me di cuenta de que, para mis padres, yo seguía siendo el problema y no un hijo que fue arrojado a la calle sin contemplaciones. En lugar de apoyo, sentí una mezcla de reproches e indirectas sobre mi mala influencia en Amelia. Cuando colgué, estuve a punto de romper el teléfono contra la pared. Sin embargo, aquello me dio un nuevo impulso. No quería quedarme estancado como el fracasado que mis padres pintaban. Me había prometido a mí mismo que, si algún día volvía a tener contacto con ellos, sería para demostrarles que no necesitaba sus castigos ni sus sermones para progresar.
Y en esos días en la cafetería, entre platos sucios y olor a café recién molido, terminé de fraguar un plan. Si quería cambiar mi destino, debía prepararme, ahorrar lo poco que ganaba y buscar una oportunidad para crecer. No podía hacerlo sin educación, sin contactos y sin un propósito más grande que solo sobrevivir. Llegué a los 17 años con la convicción de que el camino que estaba recorriendo no tenía vuelta atrás. Aunque la cafetería de Henry me había dado un refugio y cierta estabilidad económica, yo era consciente de que no podría estancarme ahí si pretendía realmente superarme. Además, a esa edad, la curiosidad natural te impulsa a buscar nuevas oportunidades, y yo tenía la fuerte necesidad de demostrar que era capaz de sobresalir a mi manera. Durante varios meses, empecé a ahorrar en serio. Guardaba casi todo lo que me pagaba Henry, apenas gastaba en comida básica, y de vez en cuando, compraba ropa de segunda mano en un mercadito de pulgas cercano. Al cabo de un año, tuve lo suficiente para inscribirme a unas clases de preparación para el GED, aquella certificación que sustituyó la secundaria completa que nunca terminé. Nora, mi amiga que vivía en un refugio, me había dado referencias de un centro comunitario donde ofrecían cursos intensivos. La idea era dedicar parte de mi tiempo libre, estudiar a conciencia, y conseguir el certificado que validara mis conocimientos básicos. Fue así como conocí a Grace, 25F, una voluntaria que impartía la clase de lengua y literatura. Era una joven llena de energía, siempre sonriente y con el don de hacerte sentir capaz. Desde el primer día, Grace se interesó por mi historia, aunque yo no le di muchos detalles de mi situación familiar. Solo le conté lo justo, que había dejado la escuela y necesitaba el GED para aspirar a un futuro mejor. Ella notó mis dificultades con ciertos temas, especialmente la lectura analítica y la gramática, así que se ofreció a darme tutorías extras sin cobrarme nada. Recuerdo que, en varias ocasiones, nos quedábamos en el salón después de clase, y mientras yo repasaba apuntes, ella me animaba con expresiones del tipo: Lucas, tienes mucho potencial, no te rindas. Aquellas palabras de aliento eran un bálsamo en mi vida. Nadie, exceptuando a Henry y Nora, se había tomado el tiempo de ver en mí algo más que a un adolescente rebelde. Empecé a creer, sinceramente, que podía aprobar el GED y dar el siguiente paso. Aunque mis jornadas se volvían agotadoras, trabajaba al menos 6 horas diarias limpiando la cafetería, asistía al curso en el centro comunitario, y en mis pocos ratos libres, trataba de estudiar. Esa mezcla de cansancio y entusiasmo me hacía sentir más vivo que nunca. Y mientras yo buscaba progresar, mi hermana Amelia siguió intentando contactarme a través de mensajes y llamadas. Fue algo irregular, porque yo todavía cargaba con el rencor de haber sido expulsado por mis padres, y no estaba muy seguro de si podía confiar siquiera en ella. Sin embargo, decidí responderle por curiosidad. Amelia me contó que estaba en su primer año de universidad y que, según mis padres, yo andaba perdido por la ciudad. Me dijo también que no compartía la forma en la que habían manejado mi situación, pero en ese entonces se sentía incapaz de contradecirlos. Papá y mamá creen que eres un desastre, Lucas, me confesó con la voz temblorosa por teléfono. Pero yo sé que no es así. Quiero ayudarte. Aquello me enojó y me dio esperanza a la vez. No sabía si agradecer su apoyo o reclamarle por no haberme defendido antes. En cualquier caso, no quería que mis padres supieran dónde estaba ni a qué me dedicaba. Temía que, de algún modo, volviesen a interponerse en mi vida. Amelia comprendió mi postura y no insistió más con el tema. Sin embargo, empezó a enviarme libros y material de estudio por correo, utilizó la dirección de la cafetería, lo que fue un empujón enorme para no tener que comprar tantos manuales costosos. Poco a poco, esa distancia entre nosotros se transformó en una especie de complicidad silenciosa. Mientras tanto, en la cafetería, Henry empezó a hacerme más responsable del área de atención a clientes. A veces, me dejaba manejar la caja registradora o servir cafés cuando la fila se hacía muy larga y él no se daba abasto. Fue ahí donde descubrí que tenía una facilidad especial para relacionarme con la gente. Mis padres siempre habían criticado mi supuesta falta de concentración, pero en realidad me di cuenta de que soy de esas personas a las que les gusta entablar conversación, preguntar cómo va el día y escuchar historias ajenas. Henry percibió mi habilidad y comenzó a asignarme labores de promoción. Elaborábamos pequeñas ofertas para atraer más clientela, organizábamos un par de eventos temáticos y yo repartía volantes por las calles cercanas. Sin quererlo, me estaba formando en el mundo de las ventas y la comunicación. En aquellos días, conocí a Theo, 19M, un chico que venía frecuentemente a la cafetería porque trabajaba como mensajero en un local de paquetería. Theo tenía un hermano que era vendedor en una distribuidora de calzado deportivo y le habló de mí. Dice que eres bueno convenciendo a la gente, me soltó un día. Tal vez te puedan pagar comisión por cada venta que cierres. La propuesta me sonó intrigante,
aunque no estaba seguro de cómo funcionaba el tema legal de tener un trabajo formal sin haber cumplido los 18 años y sin haber terminado la secundaria. Pero me dio igual, tenía ganas de avanzar y creía que si lograba ganarme la confianza en ese nuevo ambiente, podría generar un ingreso extra. Decidí intentarlo. Hablé con el supervisor de la distribuidora, Adam, un hombre de unos 30 años, muy pragmático, que no se andaba con rodeos. Me dijo que necesitaban gente para promover su marca de zapatillas en eventos deportivos, ferias juveniles y otros espacios donde pudiera captar clientes. Yo tendría que entregar folletos, explicar las ventajas del producto y, sobre todo, convencer a las personas de que hicieran un pedido. Te doy un par de semanas de prueba, chaval. Si no vendes, fuera, me soltó con brusquedad. Me pareció un reto estimulante. Así que, después de terminar mi turno de limpieza en la cafetería, que cada vez era más corto porque Henry me asignaba tareas de atención al cliente, me iba a la distribuidora a recibir instrucción. Aprendí sobre modelos, tallas, materiales, precios y estrategias de venta. Descubrí, con gran sorpresa, que no necesitaba ser un genio de las matemáticas ni un erudito para sobresalir en ese ambiente, bastaba con tener don de gentes, dedicación y un poco de ingenio para plantear soluciones a los clientes. Los primeros días fueron duros, porque me topé con mucha gente que simplemente ignoraba mis promociones o pasaba de largo con un no, gracias. Aún así, con la perseverancia que había desarrollado en la cafetería, empecé a lograr ventas. Cada zapatilla colocada significaba un pequeño porcentaje de comisión para mí. Y vaya que me motivaba ver que mis ingresos podían crecer en función de mi esfuerzo. En paralelo, mi preparación para el GED avanzaba con altibajos. A veces, tras un día ajetreado de reparto de folletos y limpieza, me quedaba dormido sobre los libros de Grace. Sin embargo, ella era paciente y no se cansaba de impulsarme. Poco a poco, mis habilidades de lectura, redacción y razonamiento matemático iban mejorando. Fue en esa época cuando Henry, en un gesto de confianza, me ofreció formalizar mi estadía en el cuartito trasero, me acondicionó un catre más decente, me puso un par de muebles para organizar mis cosas y hasta me permitió instalar una pequeña lámpara para estudiar de noche. Aquello casi me sacó las lágrimas de la emoción. Sentía que, por fin, tenía algo similar a un hogar después de que mis propios padres me dieran la espalda. Así transcurrió el tiempo, entre clases de GED, turnos en la cafetería y eventos promocionales de calzado. Mi determinación crecía, y con cada venta que hacía, mi confianza en mí mismo se fortalecía. Incluso llegué a plantearme la idea de que, cuando terminara el GED, podría buscar un trabajo de ventas mejor pagado o, ¿por qué no?, aventurarme en la idea de un negocio propio. Fue ahí cuando nació en mi cabeza la semilla del emprendimiento, y si algún día creo mi propia empresa de promoción y ventas, ayudando a otras marcas a vender sus productos, pensaba con ilusión. Sin embargo, antes de hacer planes demasiado ambiciosos, tenía que superar mi examen de GED y dar un paso más en mi independencia. Por primera vez, sentía que vivía bajo mis propias reglas, sin insultos ni castigos, sin promesas de que me quitarían algo si no cumplía con lo que esperaban de mí. Estaba aprendiendo a valerme por mí mismo y, sobre todo, descubriendo que la disciplina, cuando nace de la propia motivación, es muchísimo más poderosa que cuando te la imponen a la fuerza. La adversidad seguía ahí, la comunicación con mi familia era nula, excepto por los tímidos apoyos de Amelia, mi jornada era casi inhumana para alguien de mi edad, y a menudo sentía miedo de no lograr nada. Pero me repetía que si había podido sobrevivir hasta ahora, nada me detendría. Aunque parecía que mi vida avanzaba a paso firme, aún me quedaba un gran desafío, aprobar el GED. Llevaba meses preparándome en el centro comunitario con la ayuda de Grace, y mis días eran una maratón sin fin. Abría la cafetería con Henry en la mañana, repasaba durante las tardes, y a ratos me escapaba para hacer mis turnos de promoción de calzado con la distribuidora de Adam. Mi rutina se había convertido en un verdadero rompecabezas, pero valía la pena. Llegó el momento de rendir el examen. Estaba muy nervioso, consciente de que mi futuro inmediato dependía de ese papel que acreditaría que, a pesar de haber salido de la escuela a la fuerza, tenía los conocimientos equivalentes a League School. Recuerdo despertarme antes de que saliera el sol, sentado en mi catre improvisado en la parte trasera de la cafetería, repasando mentalmente fórmulas matemáticas y reglas gramaticales. Henry se percató de mi ansiedad y me sorprendió con un desayuno especial a modo de aliento, huevos revueltos, tostadas y un café recién hecho. Me dio un amistoso golpecito en el hombro y dijo, «Ve por todas, chico. Sé que lo conseguirás». Al terminar el examen, salí con la cabeza hecha un lío, sin saber si me había ido bien o mal. Pero tuve que sacudirme la incertidumbre, había clientes que atender, volantes que repartir y cuentas que pagar. Sin embargo, en mi interior, una pequeña chispa de esperanza se mantenía encendida.
Pasaron 2 semanas de espera eterna hasta que, cierto día, recibí un sobre del centro comunitario. Dentro, venían mis resultados. Y sí, lo había logrado, aprobé el GED con calificaciones decentes. Grace se puso contentísima cuando le llamé para contárselo, y me insistió en la posibilidad de entrar a algún college comunitario para continuar mi formación. Yo, por un instante, consideré esa opción, pero lo cierto es que sentía cada vez con más fuerza el impulso de emprender por mi cuenta. La experiencia de promover productos en distintos espacios me había enseñado que tenía habilidad para conectar con la gente y entender qué necesitaban. Mi cabeza bullía con ideas de negocio, ¿y si ofrecía mis servicios como vendedor independiente a más empresas? ¿Podría crear un equipo de personas que se dedicaran a cerrar ventas por comisión, como yo lo hacía? El siguiente gran paso llegó con la ayuda de Theo, el amigo mensajero que me había recomendado en la distribuidora. Él me presentó a Máxime, 24M, un conocido que se dedicaba al marketing digital y buscaba nuevos talentos para asociarse en campañas de venta online. Aunque yo no tenía experiencia concreta en Internet ni un currículum brillante, Máxime vio mi determinación y me propuso un trato. Mira, Lucas, puedo enseñarte los fundamentos de la promoción virtual, si lo asimilas rápido, podrías encargarte de gestionar las ventas y la atención al cliente de algunos productos. La idea me pareció fascinante. Siempre había lidiado con el mundo físico, folletos, stands en ferias, atención en mostradores, pero el mundo virtual abría un abanico de posibilidades mucho más grande. Al cabo de unos meses colaborando con Máxime, entendí que había una oportunidad de oro en unir la promoción presencial con la venta digital. Las marcas que ofrecían calzado, cosméticos o incluso productos financieros, necesitaban asesores y agentes dispuestos a explicar sus beneficios al cliente final. Y fue ahí donde tomé la decisión que cambiaría mi vida, crear mi propio servicio de ventas y asesoría, donde yo reclutaría a gente con habilidad comunicativa, aunque no tuvieran grandes títulos académicos, y la entrenaría para vender productos de distintas compañías a cambio de comisiones. Con los ahorros de mis comisiones y de mi tiempo en la cafetería, logré rentar un pequeño local en las afueras de Chicago. No era más que un espacio sencillo, un par de escritorios, algunas sillas y 2 viejas computadoras que me consiguió Máxime a precio de ganga. Contraté a 3 personas que conocía de mis redes de contactos, entre ellas, Nora, la chica del refugio, quien ya estaba en una posición un poco más estable, y establecimos un plan de trabajo básico. Cada uno se encargaría de contactar a potenciales clientes, ya fuera a través de redes sociales o de llamadas telefónicas, y cerrar ventas de productos que habíamos conseguido en convenio con distintas marcas. Al principio, todo fue prueba y error. Hubo días en que apenas conseguíamos vender 1 o 2 artículos, y la ganancia era mínima. Aún así, sentía una adrenalina única, estaba montando un negocio propio con la experiencia que había acumulado desde los 15 años, cuando me echaron de casa. Conforme fuimos puliendo la estrategia, las cosas empezaron a mejorar. Nos especializamos en ofrecer soluciones personalizadas, algo muy distinto a los típicos call centers que saturaban de llamadas impersonales a la gente. Creábamos relaciones de confianza, explicábamos a detalle por qué tal zapato deportivo era bueno para correr, o cómo cierto seguro médico podría beneficiar a una familia. Rápidamente, las marcas con las que trabajábamos valoraron nuestros resultados y comenzaron a recomendarnos a otras empresas. Así fue como, a mis 19 años, me encontré liderando a un equipo de 10 personas, con una modesta facturación que, aunque todavía no podía describirse como enorme, me permitía soñar en grande. Por otro lado, mi relación con Henry siguió siendo sólida. Él ya no podía alojarme en su cafetería, pues yo necesitaba mudarme cerca de mi oficina para ahorrar tiempo de transporte, pero nuestra amistad se mantuvo intacta. A veces, cuando podía, pasaba por su local para echarle una mano o simplemente tomar un café y compartirle mis avances. Henry, orgulloso, me dijo más de una vez que jamás imaginó que aquel chico que llegó a fregar ollas y pisos terminaría creando su propia microempresa de venta. Mientras todo esto sucedía, mis padres continuaban ausentes. De vez en cuando, mi hermana Amelia me enviaba mensajes para saber cómo estaba, pero yo me limitaba a contestar con monosílabos o evasivas. El rencor seguía presente. No podía olvidar que, en un momento crucial de mi vida, mis padres habían optado por echarme a la calle en vez de intentar ayudarme a superar mis problemas académicos o emocionales. A los 20, luego de 2 años de trabajo intenso, viajes a ferias comerciales y un sinfín de llamadas, conseguí un contrato muy importante con una marca de electrodoméstico. Este cliente grande requería un equipo de ventas sólido en todo el estado de Illinois y parte de Indiana, lo que me obligó a contratar a más personal y buscar un segundo local. Fue un crecimiento súbito que, si bien me emocionaba, también me metía presión.
Me mantuve firme, aprendiendo sobre la marcha y tratando de no cometer errores fatales en la administración del negocio. Eventualmente, logramos estabilidad, y para cuando cumplí 21, mi pequeña empresa de ventas y promoción empezaba a generar cifras de 5 ceros al mes. Cuando lo cuento, parece que sucedió de la noche a la mañana, pero la verdad es que fueron casi 6 años de esfuerzos continuos, desde mis 15 hasta mis 21, en los que aprendí a base de fracasos, desvelos, rechazos y muchísimo trabajo. Fue justo en ese periodo de consolidación cuando recibí un mensaje inesperado. Mi madre. Lucas, necesitamos hablar, rezaba el texto escueto. No supe cómo reaccionar. Me debatía entre el enojo y la curiosidad. ¿Para qué querían hablar conmigo ahora? Después de tantos años sin preocuparse, ¿de pronto venían a buscarme? Si algo había aprendido en todo este tiempo, era que la vida puede dar giros impredecibles. Y, aunque todavía me dolía su traición, decidí escuchar lo que tenían que decirme. Descolgué el teléfono con un nudo en la garganta. El mensaje de mi madre seguía retumbando en mi cabeza. Lucas, necesitamos hablar. Habían pasado varios años desde que me echaron de casa. Ella jamás había mostrado un interés auténtico por mi vida salvo por esporádicos mensajes que yo, en la mayoría de los casos, ignoraba. ¿Qué la impulsaba ahora a contactarme con urgencia? Aunque estaba enojado, la curiosidad me venció. Respondí, preguntando por qué quería verme, y ella insistió en que sería mejor conversar en persona. Acordamos una cita en un café cercano a la zona residencial donde vivían mis padres. Irónicamente, yo elegí el lugar, un sitio tranquilo que no fuera ni tan cercano a mi oficina ni tan lejos de donde residían ellos. Me presenté ahí un sábado por la mañana. Vestía una camiseta sencilla y jeans, pero portaba una chaqueta formal que había comprado para reuniones de negocios con ciertos clientes. A pesar de que no me obsesionaba dar una buena impresión a mis padres, inconscientemente quería que vieran que ya no era el chico desaliñado que habían corrido de casa. Llegué puntual. Pedí un café negro y esperé en una mesa al fondo. Pasaron 20 minutos antes de que mi madre apareciera. Emma lucía más delgada y con el rostro algo demacrado. Fue extraño verla después de tanto tiempo. Me di cuenta de que los años no habían sido del todo clementes con ella. Se acercó, me miró con un atisbo de duda en sus ojos y, tras dudar unos segundos, me ofreció un tímido abrazo que no supe si aceptar. En lugar de un gesto cariñoso, di un paso atrás y la saludé con un apretón de manos. Se notó cierta incomodidad en el aire. Gracias por venir, Lucas, dijo ella con voz apagada. Sé que no debí llamarte de la nada. ¿Estás bien? Pregunté, más por protocolo que por genuino interés. Sí, solo necesito hablar contigo. ¿Con tu padre también? Contestó, mientras se frotaba las manos, nerviosa. Hemos pasado por momentos complicados. Tu hermana Amelia nos ha contado algo de tu vida, pero, no creí que estuvieras tan ocupado. No quería darle el gusto de explayarse en halagos hipócritas, así que fui directo al grano. Le dije que había asistido para saber qué necesitaban, que de momento no me interesaba retomar relaciones familiares si no había un verdadero propósito. Mi madre me soltó un pequeño discurso sobre cómo mi padre, Daniel, estaba arrepentido, y que a ella también le dolía la situación. Queremos verte y que conozcas algunos parientes que vienen de visita. Hay un evento familiar la próxima semana, un compromiso importante, comentó. Lo que sentí fue una mezcla de incredulidad y rencor. De pronto, parecía que mis padres buscaban una reconciliación casual, como si todo lo que habían hecho no tuviera importancia. Pero por alguna razón acepté su invitación para una cena que se realizaría en la casa de unos primos de mi madre. Pensé que tal vez necesitaba enfrentarles cara a cara, liberar esa ira que llevaba tanto tiempo acumulando, o quizá demostrarles, de una vez por todas, que no seguía siendo aquel adolescente sumiso y temeroso. El reencuentro con mi padre fue incómodo. Sucedió una semana más tarde, en esa reunión familiar a la que me habían citado. Asistí con cierta puntualidad, y lo primero que noté fue que la gente iba elegantemente vestida, como si se tratara de una celebración formal. Yo no pretendía disfrazarme para impresionar a nadie, pero, en un arranque de dignidad, me puse un traje sencillo y corbata, más que nada por respeto al evento. Entré a la espaciosa casa ubicada en un barrio residencial de las afueras de Chicago. En la sala se encontraban unos tíos lejanos, algunos primos que apenas recordaba y, por supuesto, mi padre Daniel, parado al fondo, con gesto serio. Cuando me vio, avanzó con pasos cautelosos. No me ofreció abrazarme, simplemente me extendió la mano. Lucas, gracias por venir. Sí, respondí, intentando no mostrar ni enojo ni simpatía. Aquí estoy. Hubo una tensión evidente que el resto de invitados parecía notar, varias miradas curiosas se posaron sobre nosotros. Algunos sabían que yo llevaba años fuera del hogar, pero ignoraban los detalles.
Mi madre se apresuró a llenar el ambiente de comentarios forzados. Miren quién está aquí. Nuestro Lucas ha crecido tanto, ya es todo un hombre de negocios, decía con una falsa alegría. Mis tíos y primos soltaron algunos "oh, que viene y vaya, felicidades", a lo que yo respondía con sonrisas diplomáticas. La incomodidad se multiplicó cuando mi padre, en un intento por mostrar cercanía, empezó a presumir mi supuesto éxito ante los demás. Sí, mi hijo siempre fue muy hábil con la gente. Desde pequeño se le daban las ventas, afirmaba, como si jamás me hubiera criticado por no enfocarme en materias académicas. Escucharlo me hervía la sangre. Había sido él quien me humilló por no ser bueno en matemáticas ni en química, y ahora, delante de toda la familia, hablaba de mis logros con orgullo desmedido, como si él hubiese sido mi mentor y pilar de apoyo. Justo en ese instante llegó mi hermana Amelia, vestida con un elegante vestido azul. Ella me dirigió una mirada de alivio, como si encontrara un aliado entre tanto teatro familiar. Nos saludamos de forma más genuina, y mientras nos separábamos de la multitud, me confesó en voz baja que mis padres querían dar una buena imagen frente a los tíos, especialmente ante una tía abuela que venía de visita desde Nueva York con intenciones de ofrecer ayuda económica a quien viera más necesitado. Amelia me hizo entender que, para mis padres, yo era el trofeo que demostraría que la familia estaba unida y prosperando. No tardé mucho en confirmar lo que Amelia decía. Durante la cena, mis padres me lanzaban indirectas del tipo, ¿verdad, Lucas, que nuestro método te ayudó a forjar carácter, o te acuerdas de lo mucho que te insistíamos para ser disciplinado? Se notaba a leguas que estaban intentando quedarse el mérito de mi éxito actual. Fue la gota que derramó el vaso. Tomé aire, y mi mirada se cruzó con la de Amelia, quien me suplicaba con los ojos que mantuviera la calma. Pero la indignación era más fuerte. Exploté, empecé a relatar frente a toda la familia lo que realmente había pasado cuando cumplí 15 años, cómo me echaron a la calle de un día para otro, sin compasión y bajo la amenaza de no vuelvas sin un plan. Expliqué que estuve durmiendo en un parque, que tuve que limpiar pisos en una cafetería, que nadie vino a buscarme para saber si seguía con vida. El rostro de mi padre se tornó rojo de furia e incomodidad. Mi madre apretaba los labios, sin saber cómo callarme. Varios familiares quedaron atónitos, sin comprender por qué mis padres me habían expulsado. Gracias a su desinterés, tuve que valerme por mí mismo para sobrevivir. Ustedes creían que era un holgazán. ¿Ahora quieren tomar crédito por mi éxito?, dije, elevando la voz con un temblor que mezclaba rabia y dolor. Mi padre intentó replicar algo, balbuceando que era una estrategia para enseñarme disciplina, pero yo lo interrumpí, recordándole con precisión cada uno de los castigos que me impuso. No me dejaban salir de casa, me privaban de comida si no cumplía con sus expectativas académicas, y hasta me amenazaron con internarme en un reformatorio si no subía mis calificaciones. Ante tales confesiones, gran parte de la familia se quedó en silencio. Mi hermana Amelia, a mi lado, no paraba de llorar, reviviendo aquellos días en los que también sufrió presiones para ser la hija perfecta. Algunos tíos se revolvían incómodos en sus sillas, mientras que una prima lejana, que no conocía bien, me miraba con una mezcla de asombro y empatía. El resto, simplemente, no sabía dónde meterse. Mis padres, en cambio, parecían petrificados, presas de una vergüenza monumental. Su plan de aparentar una familia exitosa y unida se desmoronaba ante todos. Cuando terminé mi discurso, me levanté de la mesa y anuncié que no tenía intención de quedarme. Si querían verme, ya me han visto. Si querían presumir mi vida, espero que comprendan que no tuvieron nada que ver con mi éxito. Ustedes son los que me negaron su apoyo. Con el corazón acelerado, me di la vuelta y salí de esa casa. Amelia corrió detrás de mí, con la voz ahogada por las lágrimas. Yo estaba tan alterado que ni siquiera pensé en lo que pasaría después. Me había sacado una espina clavada durante años, pero también tenía el presentimiento de que aquella humillación pública hundiría aún más el puente que me unía a mis padres. Y sin embargo, al subir al auto y alejarme, sentí que un gran peso desaparecía de mis hombros. Todo aquello por lo que había batallado en silencio, mi rabia contenida, mi frustración, mi dolor, se habían descargado en un solo acto. Por primera vez, era libre de verdad.